Bienvenido a Clic y Contexto. Bienvenidos a Clic y Contexto. Hoy vamos a analizar un evento que de verdad partió a México en dos. Una marcha gigantesca, pero con dos versiones que no podrían ser más opuestas. Por un lado, una protesta ciudadana, totalmente genuina. Y por el otro, un complot. Un complot muy bien financiado. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Vamos a desmenuzarlo. Y todo gira en torno a una fecha clave, el 15 de noviembre. Ese día, sin duda, se vivió uno de los momentos más tensos de todo el año aquí en México. Pero lo más interesante no es solo lo que ocurrió, sino las dos historias que se contaron sobre eso. Porque esas narrativas son las que definen el ambiente político que respiramos hoy. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? Imagínense la escena. Por un lado, tienes a miles de personas en la calle seguras de que su enojo es real, que es válido. Pero por el otro lado, tienes a un gobierno que dice, no, todo esto es una farsa, una operación para desestabilizarnos. O sea, son dos realidades que chocan de frente para explicar exactamente lo mismo. Bueno, para poder entender este rompecabezas, vamos a ir por partes. Primero, cómo nació la marcha y qué dijo el gobierno sobre ella. Luego, cómo respondió la gente en la calle. También vamos a hablar de la violencia que se desató, de cómo estas dos realidades ya no pudieron hablar entre sí y al final el gran dilema que nos deja todo esto. Ok, vámonos al inicio de todo. La chispa que encendió la mecha fue una convocatoria en redes sociales de un colectivo llamado Generación Z México. Su petición era súper clara, revocación de mandato. Y bueno, esto pudo ser una protesta más del montón, pero la reacción del gobierno fue, inmediata y muy dura. No lo vieron como una manifestación ciudadana, para nada. Lo vieron como una amenaza. Y justo eso nos lleva a la primera versión de la historia. La versión oficial, la del gobierno. Y miren, no dudaron ni un segundo, ¿eh? Desde el minuto 1 su postura fue clarísima. Esta marcha no tenía nada de espontánea ni de orgánica. Para ellos, esto era una operación perfectamente orquestada. Y para que no sonara a puro cuento, pusieron una cifra sobre la mesa. Y vaya cifra, 90 millones de pesos. Eso es lo que, según el gobierno, se gastó en la campaña digital para inflar la marcha. Para la administración, este era el dato matón, la prueba irrefutable de que todo el movimiento era artificial. Pero la cosa no paró en el dinero. También señalaron culpables con nombre y apellido. Según la versión oficial, detrás de todo estaban bots y cuentas falsas para crear ruido, influencers a los que se les pagó, los políticos de oposición de siempre, el empresario Ricardo Salinas Pliego e incluso se fueron más lejos, acusando una red internacional de ultraderecha llamada Atlas Network. Y para que no quedara ni la más mínima duda, la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo así, con todas sus letras. Esta frase resume perfecto lo que pensaba el gobierno. O sea, en su visión no eran ciudadanos molestos. Era un ataque político con dinero del extranjero orquestado por sus enemigos. Punto. Ok, esa es la versión oficial. Son acusaciones muy serias, estamos de acuerdo, pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y vayámonos a la calle. ¿Qué pasaba con esas miles de personas que decidieron salir a marchar? Porque su realidad, como vamos a ver, era otra cosa. Pues la respuesta de la gente fue literal a gritos. En muchas ciudades, como aquí que vemos el caso de Tlaxcala, el coro que se escuchaba una y otra vez era ese. No somos bots, no somos bots. Era su manera de confrontar directamente la narrativa del gobierno y decir, oye, somos de carne y hueso, estamos aquí y nuestro enojo es de verdad. Es que escuchen esta declaración de un manifestante porque resume perfecto lo que sentían muchos. La frustración era enorme. Sentían que el gobierno, en lugar de siquiera intentar escuchar por qué estaban molestos, simplemente los estaba borrando del mapa, diciéndoles, ustedes no existen, son falsos. Pero el día se complicó. Justo en el corazón de la protesta, en el Zócalo de la Ciudad de México, la tensión que se sentía en el aire finalmente explotó. Y este brote de violencia se volvió un punto clave, porque claro, le dio al gobierno la excusa perfecta para reforzar su versión de la historia. A ver, ¿qué pasó? Palacio Nacional estaba totalmente blindado con vallas metálicas. La justificación oficial era que querían proteger a todos, a los manifestantes, a la policía, a los edificios. Sin embargo, en un punto, un grupo de encapuchados, este famoso bloque negro, llegó, derribó las vallas y se armó el caos. Y por supuesto, la reacción de la presidenta Sheinbaum fue casi instantánea. Salió a condenar la violencia y la usó como la prueba máxima de que la protesta no era legítima. Para ella, estos destrozos justificaban las vallas y confirmaban sus sospechas de que detrás de la marcha había un plan destructivo.
Y así, después de que todo terminó, el escenario que quedó fue de un enfrentamiento total. En lugar de abrirse una puertita para el diálogo, para entenderse, pasó todo lo contrario. Cada lado se aferró con uñas y dientes a su versión de la historia y pues la posibilidad de hablar se hizo humo. Y este es el abismo que los separaba, para que quede súper claro. Para el gobierno, ¿quién marchó? Opositores, casi ningún joven. ¿Cómo? Con 90 millones y bots. El resultado, violencia. Para los manifestantes, ¿quién marchó? Ciudadanos y jóvenes de verdad. ¿Cómo? Orgánicamente. El resultado, una protesta pacífica. Es como si describieran 2 días completamente diferentes. Y uno pensaría que con los días las cosas se iban a calmar, pero no. La presidenta Sheinbaum, lejos de bajarle 2 rayitas, le subió. Insistió en que casi no había jóvenes y hasta sacó la carta de siempre. Usó la presencia del expresidente Vicente Fox para decir con ironía que, pues él como que no pertenece a la generación Z, ¿verdad? Y todo esto, al final, nos lleva a una reflexión mucho más profunda. Más allá de quién tuvo la razón, la forma en que el gobierno manejó la situación nos deja con un dilema enorme sobre cómo se debe gestionar el descontento social. Porque se eligió un camino, el del conflicto, pero había otro. Pudo ser una oportunidad para hablar y se convirtió en justo lo contrario. A ver, entonces, resumiendo, la estrategia del gobierno fue como un manual de 4 pasos. Paso 1, niega que la protesta sea real. Paso 2, agarra la violencia de unos poquitos y úsala para manchar a todos. Paso 3, adviértele a la gente que los están utilizando. Y el más importante, el paso 4, por nada del mundo hagas autocrítica ni te preguntes por qué están enojados. Y con esto los dejamos. La gran pregunta que queda flotando en el aire es, en un país que está tan, pero tan polarizado como el nuestro, ¿cuál es el camino correcto? ¿Desacreditar al que piensa diferente a ti? ¿O de verdad sentarte a escuchar, aunque te duela y no te guste lo que vas a oír? La respuesta a eso va a definir no solo a este gobierno, sino el futuro de cómo protestamos en México. El debate, claro, sigue en Más que Abierto. Sigue la conversación con nosotros en Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentras como @CliesiContexto. Hasta la próxima. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó lo que escucharon, no olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita para no perderse ningún episodio nuevo.